días. Con su venia, su señoría. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo que hoy vemos es la evidencia más clara y contundente de algo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, y es que las designaciones de autoridades que debieran de ser ciudadanas están subordinadas a este triste y lamentable tema de cuates y cuotas. Esta designación y este acto de malabarismo y de disfraz no solo es cínico, ofende y debilita al Estado, porque también, ¿qué es lo que nos muestra? Un sistema de favores y pagos. Nos muestra hacer a un lado el interés público y privilegiar la servidumbre. Hoy nuevamente evidenciamos este triste sistema. Y también hay que estar atentos. Vienen las designaciones de los nuevos consejeros. ¿Estas se van a realizar otra vez en un sistema de cuotas de partido o se van a realizar atendiendo a perfiles e idoneidad? Quiero decirles que lo ofensivo de esto es a la sociedad también, que mostremos gente con disfraz de ciudadano cuando estamos hablando de militantes claros. Es un fraude a la ley. ¿Qué se avanza en lo público? ¿Qué se adelanta en el interés nacional con este tipo de cosas? Y ¿habrá algún extraviado por ahí que diga que es perfectamente legal? Sí, puede serlo, pero no es de ninguna manera ni ético ni conveniente. Entonces, finalmente, para quien vive y habita en el fraude a la ley, vive y habita en las excepciones, vive en cómo darle la vuelta y no atender lo esencial, donde se hace al lado el interés público para atender las servidumbres y complicidades. Hoy se le dará un gran daño a la nación y al INAI. ¿Por qué? Porque perderá la confiabilidad, porque los hechos estarán subordinados a sobre qué servidumbre se están tomando las definiciones. Por último, ¿habrá también algún extravío que diga que este es un tema electoral? Sí, sí es un tema electoral, sin duda. Es un tema de cómo alguien se vistió de ciudadano y hoy se cambia la camiseta y se pone la de candidato. Por eso, sus señorías, les solicito que se someta a votación y solicito a aquellos que tengan la conciencia, a quienes les duela este tipo de cosas y a quienes velen por el interés público, que no permitan que se consume este hecho tan triste y tan lamentable. Es cuanto. Muchas gracias, senador Luis Humberto Fernández. Corresponde el uso de la voz a la senadora Marta Tagle Martínez. Anuncio a esta asamblea que después de la intervención de la senadora Marta Tagle Martínez está registrado el senador Raúl Gracia Guzmán, el senador Patricio Martínez García y finalmente el senador Manuel Cárdenas. Posterior a ello, haré del conocimiento de la asamblea la resolución de la mesa directiva. Gracias, presidente. El reconocimiento del derecho a la información y el acceso a la información pública ha sido un derecho que ha costado mucho trabajo. El reconocer en instituciones públicas que puedan garantizar este derecho fundamental de todos los ciudadanos ha recorrido un largo trecho. Y hoy, aquí, gracias a que en un partido político han buscado inscribir a una persona como su candidata, estamos dándole un fuerte golpe, no solamente a la credibilidad de la institución como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, sino particularmente al derecho fundamental de acceder a la información. Porque ¿con qué credibilidad podemos ahora decir que el INAI es un organismo constitucional autónomo? Porque si no lo recuerdan, en este Senado justamente se reformó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública para convertirla en eso, en un organismo constitucional autónomo.
donde se supone que los comisionados y comisionadas que lo integran deben ser personas imparciales y, por supuesto, sin filiaciones partidistas. ¿Y por qué se requiere esto? No solamente porque la información que pasa por ahí es fundamental, sino por la labor que tiene esa institución para transparentar la información pública. Llevar ahora a una integrante del Pleno del INAI como candidata no suena más que a un pago de favores por lo que ha realizado, entre otras cosas, para calificar como uno de los partidos más transparentes a quien precisamente la lleva en la lista. ¿Qué otras cosas más definió y decidió a favor de unos o de otros en esa posición? Lo saben quienes hoy la están llevando como candidata. Por eso me parece fundamental que esta proposición del día de hoy se vote en el Pleno y que quede claramente evidenciado quién está a favor de fortalecer una institución como es el INAI, garantizando que realmente las personas que estén ahí no tengan ningún tipo de filiación partidista, o quienes buscan darle un golpe certero con la integración de esta candidatura. Y sin duda me parece fundamental también darnos cuenta de lo que estamos enfrente. Justamente en un proceso ya de selección de comisionados para sustituir a los que van saliendo. No podemos seguir más en un proceso de asignación de cuotas y cuates. Desde que llegué al Senado me he cansado de insistir. He presentado diferentes iniciativas para hacer de las designaciones públicas que pasan por este Senado un proceso que cumpla con los mayores estándares y que permita garantizar que las personas seleccionadas son los perfiles idóneos para esos espacios y que no responden a las cuotas que se reparten entre partidos políticos y grupos parlamentarios al interior de un órgano de gobierno del Senado de la República, como ahora se muestra nuevamente. Las cuotas y cuates no fortalecen ni al Senado de la República, ni al Instituto de Acceso a la Información Pública, ni a ningún otro donde estemos haciendo designaciones públicas. Si nosotros hemos decidido en las leyes que se han aprobado hacer procesos de designación pública, advirtiendo que los seleccionados cumplan con un perfil, no se trata de que nuevamente insistamos en llevar a perfiles que cumplan con posiciones partidistas, como hoy queda demostrado con esta propuesta de designación en una candidatura. Efectivamente, la ley no le prohíbe ser candidata, pero me parece de bastante mal gusto que todavía sin terminar su periodo, aunque esté a unos días de terminarlo, aparezca como candidata en una lista plurinominal como un evidente pago de favores. Por eso es muy importante que el día de hoy lo votemos y que de cara a los procesos de selección que estamos llevando, no solamente para los comisionados del INAI, sino para muchos otros que están pendientes en el Senado, que les recuerdo que son cerca de 60 nombramientos, definitivamente cambiemos el método para no seguir otorgando cuotas y cuates a los partidos políticos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Marta Tagle Martínez. Corresponde el uso de la tribuna al senador Raúl Gracia Guzmán. Con la venia de la presidencia, este ejemplo nos permite explicar a la ciudadanía por qué es tan difícil hacer política buena, hacer política democrática en este país. Porque todo lo que toca el PRI lo echa a perder. Y lamentablemente no ha habido una Cámara en la historia de este país en el siglo XX y XXI donde ese partido que todo lo que toca echa a perder no haya tenido por lo menos una tercera parte o más de sus integrantes. Y en consecuencia no hay negociación sobre las decisiones fundamentales de este país en la constitución política o en nombramientos de la relevancia de estos órganos autónomos que no tenga que pasar por este dedo de rey Midas inverso. Y hoy es el ejemplo claro, cómo este INAI que tanto se trabajó para construir, lo toca y lo pudre. Ha sido tanta la pudredumbre
que hasta la transición democrática que tantos años, tantas décadas le costó a este país, la echaron a perder. Y lo hicieron de una forma totalmente ética e ilegítima. Tan es así que la ciudadana Puente, para poder competir en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, no tuvo la decencia, no tuvo la ética de separarse, aunque fuese provisionalmente, de su encargo. Y hoy, con una total desfachatez, para intentar cumplir con un requisito de elegibilidad que le obliga a separarse del cargo 90 días para poder ser legisladora federal, nos intenta con una bola baja a través de una comunicación donde no señala motivo alguno para esa separación, que se le tenga por retirada del cargo. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la señora no tiene una suplente. Y lo que marca la ley de forma expresa es que se le comunicará a este Senado de la República para que se empiece con el procedimiento para suplirla. Aquí hay un bien jurídico tutelado que es superior al deseo personal de ella y que es la integración cabal y legítima de un órgano autónomo. Es por eso que coincido con lo que señaló el senador Robledo y no podemos tener como un trámite unilateral administrativo el que se presente esta renuncia y con eso se finiquite. Es un tema que se tiene que debatir y que, más importante, se tiene que votar aquí en el Senado, porque no podemos permitirnos dejar incompleto por el capricho personal e ilegítimo de esta señora. Muchas gracias. Gracias, senador Raúl Gracia Guzmán. Corresponde el uso de la tribuna al senador Patricio Martínez García. Muchas gracias, señor presidente. Con todo respeto a mis compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra en esta tribuna, quiero hacer algunos comentarios sobre este tema. Sí, efectivamente, hay una emisión de posición partidista de quien debiera estar químicamente puro o pura de política partidista. Quiero preguntar, ¿de dónde este Senado puede sacar ciudadanos electrolíticamente puros sin tener ninguna clase de contacto político partidista para integrar órganos autónomos? Eso me parece un ideal, pero la realidad es otra. La realidad es que no podemos leernos la mano. Aquí, esas posiciones, con frecuencia, son arietes partidistas. Y la puja por las posiciones se da entre los partidos. Y los partidos presentan sus ciudadanos de los que están apoderados, aunque no los tienen en el padrón de integrantes, de seguidores del partido. A mí me parece que esta discusión es ociosa, especialmente cuando se ponen adjetivos. Los adjetivos no se pueden estar poniendo hoy a esta persona, a esta diputada en listas, porque entonces, por diapasón, se lo están poniendo también, no solo al PRI, sino al PRD, al PT y al PAN. Senador, revise lo que ha ocurrido en otros organismos, en otras circunstancias. Le doy nombres para que revisen el currículum de quienes han integrado
posiciones en organismos autónomos. Si le suena algo, Lujambio, IFAI, 2005, 2009, CEP, 2012, senador, PAN, Santiago Nieto, Santiago Krill, Miguel Ángel Granados Chapa, Jaime Cárdenas, Juan Molinar Orcasitas. Hay para todos, PAN, PRD, PT, con una circunstancia, sí, nunca en funciones, pero no van a encontrar químicamente puro a nadie para que se pueda definir que un ciudadano no tiene derecho a participar en política partidista. Cuando hay otra circunstancia, solucionémoslo. Aquí tenemos la solución. Establezcamos con una iniciativa que se puede presentar mañana para que quienes integren estos organismos queden cancelados de sus derechos políticos para ser elegidos durante los siguientes 2, 3, 5, 10 o 20 años. Acordémoslo. Pero si hoy no está prohibido, hoy está permitido. Así de sencillo. Me parece que la discusión es ociosa y quiero además señalar un aspecto. Esto, que me perdonen quienes descalificaron hoy a la democracia en México. Sí, tenemos una democracia con muchos problemas. Es una nave que está haciendo agua y hay que estar achicando las bodegas porque con frecuencia tiene problemas nuestra democracia. Pero que lo digan quienes a partir de elecciones democráticas tienen en Querétaro o en Chihuahua acceso al poder, al gobierno, y que digan que la democracia no sirve, ¿a cuál democracia se refieren? ¿A la de un municipio? ¿A la de un estado? ¿A la del país? Me parece que son afirmaciones un tanto ligeras, descalificadoras, con molestia, que la puedo aceptar, pero veámoslo con calma, bajemos los adjetivos, aportemos soluciones y si hoy tenemos esta situación, que nos sirva de experiencia, cambiemos las cosas, pero no tiene caso que nos estemos insultando y que estemos denostando por hechos que siendo similares estuvieron en el pasado y que corresponden en culpabilidad, en mancha o en historia y currículum a diferentes partidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Patricio Martínez García. Corresponde, senador Zoé Robledo, permítame agotar. ¿Con qué objeto, senador Zoé Robledo? Perdón. Le daré la palabra con mucho gusto. Me falta solamente un orador y posterior a el senador Manuel Cárdenas, con gusto atenderé su solicitud. En uso de la tribuna o de la voz, no sé si desde su escaño o en tribuna, el senador Manuel Cárdenas, ya está por acá. Con el permiso de la presidencia, compañeros senadores, de hace muchos años he sostenido que en los mecanismos de designación, renuncia o remoción, lo he dicho desde hace muchos años, se acaba con la confianza de la sociedad y se atenta contra las autonomías constitucionales. El aparato público en este sexenio ha crecido exponencialmente en órganos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, siempre he señalado que vivimos un sistema de partidos y que estos, los partidos políticos, debieran sentirse orgullosos de sus militantes y tener una oferta proba para el desempeño a ejercer.
Inclusive he comentado que el principal fraude que cometemos, y no he podido transitar en una reforma a la ley, es que quienes hemos estado en el legislativo en otros tiempos y actualmente, si algo han hecho la gran mayoría de ellos, es olvidarse de su plataforma electoral y entonces cometen fraude al que les depositó su confianza porque vienen y legislan contrario a lo que legalmente es el único documento que se considera su plataforma electoral y que en ella se encuentran sus pensamientos, sus ideologías y la pretensión de sus actos y acciones futuras. Recuerdo en la 57ª legislatura que se había dado tránsito al IFE, que llegó Santiago Krill y todo mundo se rasgó las vestiduras, entre otros, ¿no? Y criticó aquello de los mal llamados para mí consejeros ciudadanos. Y sigo criticando ese concepto. Para ejercer el cargo hay que ser ciudadano. Todos los que estamos aquí somos candidaturas ciudadanas primigeniamente, porque si no, no pudiéramos ostentar ni dar tránsito a la posibilidad de ser postulados. Por eso de lo que yo he hablado es de que no partidicemos. Pero la pregunta sería, cuando se legisló y se sintió una afrenta a la democracia, el que consejeros del IFE pasaran al legislativo, ¿se les olvidó a quienes legislaron para ser organismo constitucionalmente autónomo el INAI? ¿Eran bisoños? Reconózcanlo entonces quienes aprobaron esas modificaciones a la ley. ¿Eran insensatos? No sé. Pero también ha pasado con otros organismos que acotan la posibilidad de ejercer derechos para determinados encargos, como sucede en el sector financiero. De hace sexenios para acá, muchos funcionarios de Hacienda han salido y no han cumplido con la restricción que establece la ley para desempeñarse en determinados quehaceres, organismos o empresas. Y a esos no he visto que les reclamemos ni que los combatamos. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes y de qué partidos dejaron la puerta abierta para que esto permaneciera como una situación legal? Porque no podemos intentar ejercer un derecho que no se nos reconoce, porque estaría conculcando el derecho de alguien que sí lo tiene, por imprecisión, por omisión, por negligencia, por pasados de lanza de todos aquellos que votaron eso y dejaron la puerta abierta. Lo que yo planteo es que dignifiquemos al Senado. No hace mucho, no esta persona, muchísimos otros habían sido ratificados en sus encargos por este Senado para encargos en el sector hacendario financiero. Y fueron aplaudidos. Y no se les reconocía militancia. Y les valió un comino la confianza que les dio este Senado
y se fueron a sus pretensiones de poder, que no de militancia, porque no sé que militen en el partido al que se fueron. Nosotros lo que debemos de hacer es dignificar nuestro trabajo. Y en la permanente, además de que nos habían tirado la confianza, algunos de apenas 8 meses, otros de 6, otros de 1 año, para cargos importantísimos en el sector bancario y financiero o hacendario, de la manera más urgente aprobaron todas las designaciones en la permanente, pero siguen atorados. ¿Cuántos que estaban antes del Sistema Nacional Anticorrupción, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Agrario? Así pues, tenemos que dignificar al Senado. Hagamos la enmienda de ley. Hagamos la enmienda de ley, sí, siempre y cuando ésta no atropelle los derechos inherentes a las personas. Acotémosle el derecho y dejemos en aquellos que crean que dando esas candidaturas dignifican el sistema de partidos, dignifican la militancia. Dejemos que ellos asuman sus costes. Ellos decidieron no reconocer en sus militantes la capacidad suficiente para representarlos. Cambiemos la ley, que paguen los costes quienes toman esas decisiones, porque lo están haciendo en vísperas de la elección y por querer ganar el poder. Será la ciudadanía la que los castigue. Será esa persona la que en el legítimo derecho de renunciar lo hace, la que perderá cualquier capacidad de interlocución en el tema en la siguiente legislatura. Si a eso le apostaban, diciendo que era legal y que no había impedimento porque habían dejado la puerta abierta para salir con este galimatías, lo hicieron. Reconozcámonos, y quienes lleguen a la siguiente legislatura, que le nieguen la posibilidad de ser interlocutora en lo que supuestamente se le reconoce como una experta. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Cárdenas. Me solicitó el senador Zoé Robledo con el argumento de rectificación de hechos. Le suplico, señor senador, la mayor brevedad que sea posible, en virtud de que hemos escuchado a 9 oradores respecto a este tema que no ameritaba discusión en el apartado de comunicados. Muchas gracias, señor presidente, y de verdad reconozco y agradezco su disposición para este tema. Simplemente para hechos de lo dicho por mi compañero y amigo el senador Patricio Martínez, porque efectivamente hay ejemplos de personajes de la vida pública que han tenido responsabilidades en órganos autónomos y que después han participado en procesos electorales. Sí, sin duda. Un ejemplo muy cercano a nosotros y en particular a mí muy entrañable, el de Alonso Lujambio. Fue consejero del IFE, fue consejero y presidente del IFAI, pero después fue secretario de Educación Pública. Formó parte de un gobierno, tuvo un proceso y después fue candidato. Hay casos como el de Molinar Orcasitas, el caso de Emilio Cebadúa, que han formado parte, pero siempre había habido una suerte de consideración ética, de tiempo, de trayectoria. Cuando alguien decidía dejar esa trinchera de defender la transparencia o los procesos electorales, que incluso pasaba a veces por formar parte de una administración.
Nunca, y esa es la aclaración, nunca había habido un solo funcionario, integrante de un órgano regulador, de un órgano autónomo, que diera ese brinco, mucho menos en funciones. 31 de marzo, faltan 10 días. Claro, no lo puede hacer porque se vence el registro, digamos las cosas como son. La renuncia es producto del traslape de fechas. Entonces, no es un asunto de derechos políticos para nada. Es la distorsión y la confusión entre un órgano autónomo y las militancias partidistas. Les doy 3 hechos. Hoy, Eduardo Guerrero, antes consejero del IFE, hoy es vocero de la campaña del PRI. ¿Está en su derecho? Pues quizá. ¿Es ético? Yo creo que no. Claudia Pastor, integrante de la Sala Regional de Jalapa, del Tribunal Electoral, es hoy representante del PRI ante el INE. ¿Es ético? Yo creo que no. ¿Qué sospecharán todos los que tuvieron una sentencia de ella sobre su partidismo? Y les doy un caso que seguramente recuerdan. Miren, en octubre del 2010, el entonces diputado Javier Corral le preguntó a un aspirante a consejero electoral del IFE sobre su militancia y le dijo si había tenido alguna vez una militancia partidista y dijo que no, porque quería ser consejero. Se llamaba Enrique Ochoa. Enrique Ochoa Reza llegó a la Cámara de Diputados, mintió sobre su militancia, afortunadamente no logró ser consejero del IFE y después, cuando necesitaba antigüedad en el PRI, ahí sí era muy priista. Entonces, esa es la confusión, estimado Patricio, es esa distorsión. ¿Qué le dice a sus militantes? Que tengan que echar mano a estas personas es asunto del PRI y no nos metemos en eso. Su conformación de las listas es competencia de ustedes. Nosotros no estamos defendiendo eso, estamos defendiendo lo que le hace al instituto. Hay claras evidencias de que tienen una confusión tremenda entre la lealtad partidista, lo que se le exige a alguien al quien quieren llevar a un órgano autónomo. Imaginemos que Enrique Ochoa hubiera sido consejero electoral. ¿Qué le hubiera dicho eso a la democracia? Y también hubiera sido después presidente del PRI, pues capaz que sí. Entonces, yo solamente termino con 3 puntos de verdad muy concretos, porque me parece que este es un debate de fondo. Primero, dice la consejera, la comisionada del INAI, Patricia Cursin, entiendo que esto se ha suscitado por una omisión legislativa. O sea, nos están echando ahora el caballo a nosotros. Es una omisión legislativa. Sin embargo, la ética no exige norma estricta. La ética no existe norma estricta. Esto fue una respuesta a que el comisionado Joel Salas, también del INAI, dijo: la legitimidad de órganos constitucionales autónomos reside en buena medida en la autonomía de sus titulares. Más allá de la convicción ética de cada persona, es fundamental crear candado para que titulares no puedan brincar de manera directa a un cargo de elección popular. Bueno, tienen razón, desafortunadamente tienen razón. Con todo respeto, no existe en el mundo diseño institucional, por perfecto que sea, que supla ese impulso que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Se llama ética. Qué desafortunado. Les vamos a tener que poner candados para que no brinquen ahora de los órganos autónomos. En ese sentido, 3 anuncios. Primero, vamos a presentar mañana una iniciativa para ponerle candados. Qué lamentable. Segundo, en este momento retiro mi moción para el retiro de la comunicación. Que se dé. Adelante, retiro mi moción. Gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Para el mismo efecto ha solicitado la voz y el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez. En efecto, presidente, para rectificar algunos dichos. No
No estamos hablando aquí de personas químicamente puras. No, ese no es el tema. No es tampoco que esta discusión sea ociosa. Lo dije hace un rato en mi intervención. Nos da pie para analizar, para discutir y quizá para acordar qué es lo que queremos nosotros de los órganos autónomos, cómo queremos que funcionen, cómo queremos que se comporten. No estamos hablando de que es ilegal la renuncia de la comisionada Jimena Puente. Por supuesto que es legal y quizás sí habría que aceptar, senador Zoé, que es una omisión legislativa. No tendría yo ningún problema con ello porque, en efecto, nunca pensamos, nunca establecimos, nunca se vislumbró un panorama como el que estamos hoy viviendo. ¿Es legal la renuncia? Sí. ¿Es ética? No, de ninguna manera. No es ética. Pero además existe el decoro también. Y esto, por supuesto, que no lo obtiene la comisionada con esta decisión que ha tomado. Pero esta comisionada está obligada a cumplir la ley. Y la ley establece procedimientos. Pero esta discusión también nos debe servir porque prontamente vamos a estar analizando la sustitución justamente de esta comisionada y de otra más que concluyen su mandato el próximo 31 de marzo. Y esa decisión de quiénes les va a sustituir, pues creo que debe ser tomada considerando este antecedente, justamente este antecedente. Me parece, por ejemplo, que nosotros debiéramos estar pensando en formar una especie de carrera en este tema. Hay organismos estatales, hay institutos estatales donde se está haciendo un trabajo también en cuanto a el acceso a la información. Y un incentivo para estas personas que están trabajando allá puede ser justamente el que se les reconozca y lleguen al Instituto Nacional, por ejemplo, ¿no? Y no echar mano de alguna amiga, amigo que pudiera por ahí hacernos algún favor. Creo que por eso no es ociosa esta discusión y sirve mucho para lo que tenemos que hacer. Dos cosas. Sí, tenemos que legislar. Me parece que debe haber un espacio de tiempo entre que concluyen sus responsabilidades y pueden optar por algún cargo de representación popular. ¿Por qué? Insisto en ello, lo dije hace un rato, porque de lo contrario sería un incentivo perverso el actuar, en su actuación, quedando bien con uno u otro partido. Y aquí yo no señalo a un partido en específico, puede ser cualquiera. Y eso es lo que no queremos. Pero miren, entrando a la formalidad, presidente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 49, establece justamente prevé este caso. Dice así el artículo 49 de esta ley: en caso de que un comisionado renuncie a su encargo, deberá presentar por escrito su renuncia dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, con copia al Pleno del Instituto. Y dice así: estableciendo la fecha específica en la que se hace vigente la misma. Repito,
para que me escuchen, estableciendo la fecha específica en la que se hace vigente la misma, la renuncia. Aquí está la renuncia de la comisionada Puente. En ningún momento nos dice a partir de qué fecha quiere que se aplique su renuncia. O sea, no lo hizo bien. No lo hizo bien. Y entonces, presidente, esta Cámara no puede considerar un documento que no cumple, no satisface lo que establece la ley. Por lo tanto, yo le pido, presidente, que lleve a votación de este Pleno el que se rechace este documento por no cumplir con los extremos de la ley y podamos desahogar de esa manera este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Sánchez. Me permito informar a la Asamblea y seré reiterativo que en el apartado de comunicaciones solo se despacha la correspondencia recibida y no hay lugar para debate alguno. Sin embargo, esta presidencia y la mesa directiva ha sido anuente con las participaciones en tribuna que se han solicitado. La moción de procedimiento planteada por el senador Zoé Robledo en su momento no es procedente debido a que el asunto ya fue retirado del orden del día. Así lo hicimos de conocimiento de la Asamblea. La comunicación de la ciudadana Jimena Puente se realiza con fundamento en el artículo 49, tal y como ha sido señalado hace unos momentos por el senador Luis Sánchez. En este sentido, que le obliga a anunciar al presidente del Senado su renuncia al cargo de comisionada del INAE. Lo puntualizado por el senador Luis Sánchez en cuanto a la no especificación de la fecha deberá, como un acto de la mesa directiva, solicitarse a subsanada la fecha en que, a partir de la cual tiene vigencia su separación, su renuncia del INAE. Es de su conocimiento que desde el 6 de marzo pasado, esta soberanía aprobó el procedimiento y la convocatoria para cubrir la vacante que a partir del 31 de marzo se generará a la conclusión del cargo de las ciudadanas Jimena Puente de la Mora y Arely Cano Guadiana como comisionadas del INAE. La comunicación de la ciudadana Jimena Puente no es asunto que pueda ser votado por esta Cámara y a la que le pueda recaer alguna resolución. Con el retiro que ya fue reiteradamente anunciado, podemos dar por concluida la discusión y pasamos al siguiente asunto.